Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a estudiar la palabra del Señor y lo vamos a hacer en personajes de la Biblia. Vamos a continuar el personaje que comenzamos ayer, Sansón. Uno de los personajes muy conocidos de la Escritura, pero no precisamente por sus virtudes, sino más por sus errores. Así como David es muy conocido por matar a Goliat y por sus hazañas, por ser un salmista importante, etcétera. También sabemos la parte negativa, pero es conocido por lo positivo. En cambio hay personajes en la Biblia como Judas, que todo el mundo le conoce por ser un traidor, o Sansón por sus debilidades, por sus fracasos. Y podemos aprender de hombres espirituales como Daniel y podemos aprender de hombres débiles en su carne como Sansón. Porque en nosotros está esa doble naturaleza, la carne y el espíritu, y nos vamos a encontrar en el testimonio de estos hombres con situaciones mismas de que nosotros experimentamos, tentaciones y problemas que nos van a sobrevenir. Entonces, por eso es tan importante aprender de estos personajes y por eso están ahí en la Biblia, por eso el Señor nos ha dejado esas historias. Vamos a orar en primer lugar y ya nos ponemos con el estudio. Oramos, hermanos. Señor, muchas gracias por permitirnos un nuevo día reunirnos en tu nombre, abrir tu palabra y escuchar tu voz. Saber que nos encontramos ante tu presencia, la presencia del Creador del universo. Es un momento especial. La reverencia la mostramos delante de ti, Señor. Tenemos esa actitud reverente y de temor ante tu grandeza, tu santidad, pero también nos sentimos amados y sentimos que tú estás muy cerca de nuestro corazón. Por eso, Señor, gracias por habernos perdonado, por darnos una nueva oportunidad cada día. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipes de tus riquezas espirituales, y gracias por hablarnos cada día a través de tu palabra. Estás haciendo una obra en nosotros y queremos seguir adelante, Señor, creciendo, ahondando más y más en todo lo que viene de ti. Gracias por mis hermanos que siempre están ahí escuchando y participando. Bendícelos y háblales a cada uno como tú quieres. Disponemos nuestro corazón, te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues como hemos dicho, ayer comenzamos un nuevo personaje bíblico, Sansón. Estuvimos viendo de los 11 puntos que vamos a ver en Sansón. Ayer vimos dos vimos ayer. Vimos que fue un juez de Israel y vimos que el nacimiento de Sansón ya fue preparado por Dios. Dios lo preparó todo para la venida al mundo de Sansón y de esa manera poder servirle. Ahora voy a ver vuestros saludos ahí, los hermanos que os habéis conectado, pero déjame que para conectar con lo que ayer decíamos, cuando decimos que su nacimiento fue preparado de parte de Dios, tú puedes pensar que esto fue exclusivo en Sansón y algún personaje más por ahí, David, algún profeta, estos que escribieron que aun cuando estaba en el vientre de mi madre tú ya pensaste en mí, pero quiero decirte que no es una exclusiva de unos pocos. Si tú crees en el Señor con todo tu corazón, si has nacido de nuevo, esto también ocurrió en tu vida. El Señor también pensó en ti antes que nacieses, porque Dios es omnisciente y el Señor ya preparó también tu nacimiento. Quizás no se apareció el ángel de Jehová a tus padres, a tu padre o a tu madre y le dijo, tienes que abstenerte de esto, tienes que el niño cuando nazca esto otro, tienes que... No, porque no siempre Dios actúa de esa manera. En momentos especiales, por la misión que tiene ese futuro niño, pues sí, se prepara todo, como Juan el Bautista, como Moisés, como otros personajes, ¿no? Pero Dios sabía, antes que nacieses, que tú serías un siervo suyo. Dios sabía de todos aquellos que ponen su corazón en las manos de Dios y dicen, Señor, quiero servirte sin condiciones. Dios ya te conocía. Por eso te puedo asegurar
que Dios ya preparó todo en tu vida. Naciste en la familia que tenías que nacer, ocurrieron cosas que tenían que ocurrir. Nada sucede por casualidad en aquellos que son de Dios. Y aunque tú digas, sí, pero es que hasta que tenía no sé cuántos años no me convertí, pero Dios sabía que te ibas a convertir con esos años. Yo miro atrás en mi vida, yo reconozco, yo conocí al Señor con 15 años, pero yo reconozco que antes de los 15 años, desde niño, en mi vida pasaron cosas y viví experiencias, y yo ahora pienso y digo, vaya, todo eso me ha servido, me sirvió para llegar a Jesús y me ha servido para hacer las cosas que Dios me pidió que hiciese. Y por eso te aseguro que nada ocurre por casualidad en el Señor. Dios ya sabía de ti, Dios preparó todo. Bien, esto es una introducción. Déjame que miren el chat en directo a ver mis hermanos que han escrito por acá. Benito, buenas noches a todos mis hermanos, dice. Juan Bermudo dice, hola Víctor y mis demás hermanos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Miguel Torres dice, buenas noches Pastor Víctor y hermanos en Cristo, qué alegría poder escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Pastor, siempre es una bendición escucharlo, Dios lo bendiga. Ana Karina, buenas tardes, Pastor Víctor y hermanos, Dios los bendiga a todos, un fuerte abrazo para todos. Ana Rita, muchas bendiciones para todos. Fernando, espera que se me fue aquí para arriba. Fernando Chala, bendiciones, amados hermanos. Beatriz, buenas noches, querido. Buenas, cuando entran mensajes se me marcha esto. Buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, que la gracia y la paz del Señor Dios y del Señor Jesús sea con todos vosotros. También Johnny Campbell, hi from Ireland. Hi, my brother Johnny. God bless you. Ahí tenemos a Johnny desde Irlanda, dice el mensaje. Bienvenido. Miguel, dice Miguel, ¿lo podemos llamar predestinación o algo así o de repente me equivoco? Ahora te respondo, Miguel. Juan Vázquez, buenas noches mi querido Pastor Víctor y mis queridos hermanos, un fuerte abrazo para todos, gracia y paz. Bienvenido Juan, Silvia, ahí toda la familia, Rodrigo, todos, bienvenidos. Un abrazo a todos, me alegro mucho veros un día más. Miguel, con esto comenzamos el estudio. La predestinación se tiene que entender dentro de haber creído. Claro, Dios está fuera del tiempo y Dios conoce todo. Él sabe antes y sabe después. Dios puede anticiparse a los acontecimientos porque Él ya los conoce. Apocalipsis nos describe cosas que aún no han ocurrido, pero las describe como si estuvieses viéndolas. Juan las vio con sus ojos. Entonces, predestinar no es decidir quién se salva y quién se condena. Ahí está el error que algunos entienden. Cuando Pablo habla, fuimos predestinados en Cristo, aún antes de la fundación del mundo. Bueno, no es predestinación para salvación o condenación. La Biblia nos deja claro que el que quiere, la oferta del Señor es esta, el que quiera, venga a mí y beba del agua de la vida gratuitamente, el que quiera. Y la evangelización se fundamenta en el libre albedrío. Predicamos para que las personas al escuchar decidan si creen o no creen. Ahora bien, cuando ya estamos en Cristo, por eso Pablo menciona así, predestinados en Él. Podemos hablar de que ahora ya yo puedo decir, mi vida está predestinada. ¿A qué? A que se cumpla la voluntad de Dios. Mi vida está predestinada a estar un día en la eternidad. Cuando tú dices, Señor, creo en ti, pasas a ser su propiedad. Así que el Señor ahora decide en tu vida. Él es el Dios en tu vida. Por lo tanto, como dice Pablo en Romanos 8, estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora tú has sido predestinado, por lo tanto, nada te puede sacar de ahí. Pero tuviste que llegar ahí voluntariamente. Entonces, claro, como eso tiene también, la realidad es que Dios, como hemos dicho, ya sabía de ti antes de que tú te convirtieses, Dios ya sabía que te convertirías. Entonces, Dios ya hizo cosas, aún como en el caso de Sansón. Antes de nacer, el Señor ya preparó todo
para que ese niño que iba a nacer siguiese en el curso, las cosas fueran como tenían que ser, etcétera, etcétera. Entonces podemos hablar de predestinación cuando ya somos creyentes o cuando el Señor sabe que tú serás creyente. Entonces Dios ya hace cosas conforme a su soberanía sobre tu vida. ¿Por qué? Porque tú le has dado a Él ese derecho. Dios te ha hecho libre, te creó libre, puedes decidir hacer con tu vida lo que quieras. Pero cuando tú crees, estás invitando a Dios que tome el control de tu vida. Y si Dios toma el control de tu vida, Él te llevará donde Él quiere. Y tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que lo que Dios tiene preparado para ti es lo mejor. Lo mejor que puede ocurrirte es que se cumpla el plan de Dios, porque Él dio lo más valioso por ti a Jesucristo. Y Él te ama tanto que jamás hará nada que te perjudique. Dios no traerá a tu vida nada que te sea contrario. Al contrario, Él te va a bendecir en todo. Bien, ayer estábamos hablando de estos dos puntos que hemos mencionado y hoy vamos a ver el tercero. Sansón el Nazareo. Y siempre hay que matizar, no nazareno, nazareo, porque un nazareno es el que era de Nazaret. Jesús era nazareno. ¿Por qué? Porque vivía en Nazaret. Por eso se le conoce como Jesús de Nazaret. No nació en Nazaret, nació en Belén, pero por causa del edicto de César de que todos fuesen a empadronarse a la ciudad en la que habían nacido. Y José y María eran de Belén. Y como se tenía que cumplir la profecía, porque Dios, como hemos dicho, sabe todo, aún antes que ocurra, Dios puede decir, mira, ocurrirá esto, ¿por qué? Porque Él ya lo sabe. Entonces estaba profetizado que tú, Belén, Efrata, la más pequeña, ahí se anunció de que sería el pueblecito que recibiría al Mesías, al Salvador del mundo. Y Belén era la ciudad de David, ahí nació David. Entonces estaba profetizado. ¿Y cómo podía ser si José y María no vivían en Belén, vivían en Nazaret, muchos kilómetros en la distancia? Bueno, Dios sabía que César iba a promulgar el edicto justo en el tiempo en el que María estaba embarazada y no podían posponer ir a Belén porque no hubiesen tenido tiempo para empadronarse, tenían un plazo, así que no les cabió más remedio que viajar hasta Belén, aún en el estado avanzado de embarazo de María. Y estando en Belén es cuando Jesús nació. Pero nació y se volvieron a Belén, a Nazaret, ellos eran de Nazaret. Por eso se le conocía como Jesús de Nazaret. Y un nazareno era uno de Nazaret. En cambio, un nazareo era el voto que se hacía. ¿Qué es lo que estábamos viendo ahí? Pero para ver en qué consiste un voto de nazareo, porque aquí ayer lo leímos, que el ángel le anunció estábamos en Jueces capítulo 13, el ángel le anunció a la mujer de Manoa y después a Manoa que iba a quedar embarazada a pesar de que era estéril, iba a quedar embarazada y que su hijo, dice, el niño será nazareo, lo dice en Jueces 13, 5, el niño será nazareo. Yo ayer referí así por encima qué era eso de ser nazareo, pero os lo voy a mostrar con un texto. Números, capítulo 6. Leeremos del versículo 1 al 8. Números 6. Ahí se explica en qué consistía el voto de nazareo. Leemos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, nota que puede ser un hombre o una mujer el que haga voto de nazareo. El hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo. Dejará crecer su cabello.
todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente, bueno, ahí se explica cómo tendría que hacer. Bien, en eso consiste el voto de nazareato, de nazareo. Nota que aquí dice mientras dure. ¿Por qué? Porque se podía tomar ese voto por un tiempo determinado o, en algunos casos excepcionales, como el de Sansón o Juan el Bautista o alguno así especial, ese voto era de por vida. Su misión, el llamado de Dios para ellos era de por vida, así que el voto de nazareo tenía que ser de por vida. Por eso el voto se anunciaba a sus padres, para que desde que naciese ese niño ya cumpliese ese voto, hasta que creciese y un día muriese. La ley indicaba, Pablo hizo voto de nazareo, pero solo decidió hacerlo durante un año. Pudo haber personajes que por algo especial hacían el voto. Señor, mira, voy a hacer voto de nazareo durante este año. ¿Por qué hacían eso? No lo malinterpretes creyendo que eso era una forma en la que hoy en día en algunas religiones cristianas se hace como una especie de sacrificio. No es como el que se propone y dice, mira, durante un año voy a venir todos los domingos a la iglesia y voy a encender una docena de velas al Cristo y a la Virgen y a no sé qué. No es cuando uno se propone y dice, mira, voy a hacer ayuno todos los días durante un año para que tú me concedas lo que te pido. No era el decir, mira, voy a peregrinar y voy a caminar 200 kilómetros hasta no sé qué santuario para que tú me sanes de esta enfermedad. No era eso. El voto de nazareo era un compromiso que se tomaba con Dios, pero no para conseguir un favor de Dios. En la religión, en el catolicismo romano, pero también en el protestantismo, especialmente más en el catolicismo, se hacen votos o promesas, pero de una forma equivocada. Se hacen acciones pensando en que si yo hago esto, yo hago un sacrificio, Dios al ver mi sacrificio me va a dar lo que le pido, me va a sanar de mi enfermedad, va a otorgarme mi deseo. Y eso no funciona así. Dios nos ha dado la oportunidad de pedirle cualquier cosa. En el nombre de Jesús tenemos como un cheque en blanco. Pídele al Señor lo que quieras. Pero eso está condicionado. ¿A qué? Al contexto bíblico y a su voluntad. O sea, Dios no es una lámpara maravillosa. Él no es la varita mágica. O sea, Dios no está ahí para suplir nuestros caprichos, nuestros deseos, sean cuales sean. Dios está ahí primero para darnos salvación. La relación que Dios mantiene con el hombre busca en primer lugar solucionar el problema que los hombres nos creamos. Dios creó al ser humano para que estuviésemos en comunión con Él, y si estábamos en comunión con Él teníamos vida. Pero en el momento que pecamos, la comunión con Él se rompe, nos separamos de Dios. Y si tú no estás unido espiritualmente a Dios, estás muerto espiritualmente. Entonces Dios, como sabía que todo eso iba a ocurrir, Él proveyó el remedio y Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo para morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea ahora pueda vivir, no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces Dios obra, Dios actúa en relación con el hombre para salvarnos. Pero eso no implica que Dios está ahí para satisfacer todos nuestros caprichos. No, ahora en la relación con Dios tenemos el derecho de poder entrar a su presencia y poder hablar con Él y presentarle nuestros problemas y pedirle cosas. Y Dios nos ha prometido respuesta. Pero no nos ha prometido que siempre va a decir que sí a todo lo que le pidamos. Tú puedes encontrar algún texto en la Biblia
que si lo sacas de su contexto completo en la escritura, entonces haces que diga lo que no dice. Por ejemplo, si yo leo Mateo 21-22, lo sabes de memoria, viene a decir así como que, y todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis. Vale. Si yo tomo ese versículo aislado de todo el contexto bíblico, claro, puedo hacer decir cosas que la Biblia no dice. Y todo lo que pidáis creyendo lo recibiréis. Todo. Puedes pedir lo que quieras. ¿La condición cuál es? Que creas. Si pides cualquier cosa y te lo crees, lo recibes. No, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estudia el tema en el contexto bíblico y al estudiar ese tema en el contexto bíblico te vas a ir recibiendo la información completa conforme tú leas otros textos paralelos. Por ejemplo, un texto paralelo a este que habla de pedir para recibir te va a decir: y todo lo que pidáis conforme a su voluntad os será hecho. Vas a leer otros textos que van a decir cuánto más Dios no le dará cosas buenas a los que le pidan. O sea, y así tú vas a ir ampliando textos y te vas a quedar con la idea completa de lo que la Biblia quiere decir en cuanto a pedirle a Él cosas. Entonces, el voto de Nazareo tenía que ver con este principio. El Señor te llama para una misión específica. Y al decir yo hago voto de Nazareo, quiere decir tomo un compromiso, porque yo sé que Dios me va a usar. Quizás tengo que enfrentar este año una situación difícil. Hacer voto de Nazareo no es para conseguir que el corazón de Dios cambie de opinión y me dé el coche deportivo que le estoy rogando. Ayuna lo que quieras, sacrifícate lo que quieras, azótate la espalda con un látigo, haz lo que quieras. No cambiarás el corazón de Dios si lo que le estás pidiendo va en contra de su voluntad o es malo para ti. Señor, haz que me toque la lotería. ¿Cuántos de los que me están escuchando han orado así alguna vez? Que levanten la mano. No me lo tenéis que decir, no lo escribáis. Es para reflexión vuestra. Yo sé que algunos hasta lo intentan disimular espiritualmente. ¿Dónde ha sido que hoy he pasado por ahí por algún sitio, en el supermercado, no sé dónde, y he visto un letrero que ponía bote de la lotería primitiva, creo que ponía 135 millones de euros. Vaya, por un momento he pensado, ¿cuánto dinero es eso? 135 millones de euros que puede tocarle a una persona en la lotería. Bueno, yo ya no pienso en eso, pero yo sé que más de uno le daría vueltas. Espero no estar tentándoos y mañana salís corriendo a echar una lotería a ver si os tocan los 135 millones. Sería difícil, ya te digo que casi que vas a tirar el dinero. ¿Por qué? Porque que un cristiano reciba de golpe 135 millones de euros, te aseguro que aunque en algunas cosas pueda ser bueno, en otras muchas va a ser malo. Cuando tienes 135 millones de euros, ¿sabes lo que tienes? Tienes un lote así de grande de tentaciones que no tienes cuando no tienes ese dinero. Si no tienes ese dinero no vas a ser tentado en algunas cosas. Si tienes todo ese dinero vas a ser tentado en muchas cosas. Cuando hablábamos de David hace unos pocos días atrás, decíamos, seguramente tú no seas tentado en acostarte con tu vecina aunque la veas bañándose en su terraza y digas qué hermosa que es. ¿Por qué? Porque tú no tienes siervos que las puedes enviar y decirle a la vecina, oye, que el rey te dice, tú no tienes siervos que vayas y le digas a la vecina, oye, que tu vecino dice que te vengas a su casa que quiere dormir contigo. Y la vecina dirá, ¿y tú quién eres? Y para decirme a ti, no. En cambio David tenía esa tentación porque él tenía ese poder. Entonces, que tú le pidas a Dios que te toque la lotería, seguramente no es una buena oración. Aunque tú hagas votos, sacrificios, aunque le ruegues, no puedes cambiar su corazón. Es como si un hijo le dice a su padre, papá, quiero experimentar el mundo de las drogas, dame 1.000 euros que voy a ir a comprar no sé cuántas dosis de droga porque yo quiero probar eso y tal. ¿Tú qué crees?
¿qué le dirías a tu hijo? Hijo, lo que me estás pidiendo es absurdo. ¿Tú crees que yo te voy a dar dinero para que te drogues? Mira, siéntate, te lo voy a explicar, vamos a hablar. Y le vas a tratar de explicar que eso no es bueno para él, que eso es malo, que la droga te creará una adicción, te enganchará, no es experimentar sobre algo inofensivo, es muy peligroso, que destruye las personas, etcétera, etcétera. Y si él te insiste, sí, pero es que yo quiero experimentar, yo quiero probar eso, yo quiero... ¿Tú qué le vas a decir? No, no te voy a dejar. No pienses que aunque me supliques de rodillas, aunque estés 24 horas al día pidiéndome, yo te voy a dar el dinero. ¿Crees que porque se ponga pesado al final digas, toma el dinero y ve así, drógate? Si haces eso, no amas a tu hijo. Por mucho que tú le insistas a Dios, Señor, dame esto, dame esto, dame esto, voy a ayunar, voy a irme de rodillas hasta no sé qué sitio y te voy a encender no sé cuántas velas, a Dios le da igual lo que hagas. Él te ama y solo va a traer a tu vida las cosas que son buenas. Pero ahí Jesús dijo, cuánto más vuestro Padre no os dará las cosas buenas a quien se lo pida. Pídele a Dios cosas buenas, te las va a dar. Es como que Dios las tiene en sus manos, esperando que tú se las pidas para dártelas. Ahí está el poder de la oración. Una cosa que le puedes pedir al Señor y te va a dar, sin reproche, sabiduría. Santiago 1:5. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual le dará sin reproche. Así dice allí la palabra. Entonces vuelvo. ¿Qué es un voto de Nazareo? Mira, sea toda una vida, sea en un año, sea en un tiempo determinado, tengo que hacer algo especial para el Señor y necesito estar preparado. Voy a abstenerme de esto, voy a abstenerme de esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando el pueblo estaban preparándose para entrar a conquistar Canaán, Dios se le apareció a Josué, le habló y le dijo, dile al pueblo, santificaos, porque en 3 días Dios hará grandes cosas con vosotros. Al día anterior le dijo, santificaos porque mañana el Señor hará grandes cosas entre vosotros. O sea, cuando tú tienes que hacer algo para el Señor, deberías vivir como si estuvieras haciendo un voto, como si estuvieras cumpliendo, reservándote para algo importante. Mira, si tú tienes que predicar mañana, prepárate, no un día, los días que puedas antes para ese momento. Prepárate, porque predicar es hacer algo importante, tiene una trascendencia, tiene que haber un fruto. Entonces, la noche antes no te vayas de juerga y te acuestas a las 5 si tienes que predicar. No te hagas esto, no hagas cosas que te contaminen. Mantente en santidad, mantente en un espíritu cercano al Señor. Busca ese plano espiritual porque Dios quiere usarte. Y si hay pecado en tu vida, no puede utilizarte el Señor. Eso era un voto de Nazareo, para dedicarse al Señor, no para conseguir cosas de Dios. No es así. El voto del Nazareo era para expresar un deseo especial, para acercarse a Dios y servirle a Él. Eso implicaba separarse de uno mismo, someter a la carne con las comodidades, los placeres del mundo, era quitar eso de ahí. ¿Sabes que en inglés, la palabra inglesa, ahí estaba antes Johnny conectado, pero claro, él no entiende español, así que no creo que me pueda estar siguiendo en el estudio. Pero yo le preguntaría a Johnny que nos explicase la palabra en inglés que aparece allí, Nazareo. Nosotros en castellano leemos así, Nazareo, pero en inglés la palabra es una transliteración, está transliterada de la palabra hebreo nazir, que significa poner aparte. O sea, en el inglés la palabra te deja esa idea, poner aparte. Eso es lo que era ser un nazareo, alguien que había sido puesto aparte para servir a Dios. Y dicho esto, ¿qué viene a tu mente? ¿Quiénes serían los nazareos hoy en día? ¿Qué me dices? A ver, escribidme algo. Si la palabra nazareo significa eso, poner aparte, ¿dónde están los nazareos en este tiempo? Pues yo veo aquí unos cuantos.
yo miro la iglesia y veo a muchos nazareos, porque ahora en el Nuevo Testamento la palabra que se usa es santo, y la palabra santo significa poner aparte. Una cosa santa es algo que ha sido dedicado exclusivamente a Dios, y todos los que han creído en Jesús, la Biblia les llama santos, apartados del mundo para Dios. Hubo unos cuantos nazareos en la Biblia. Por ejemplo, más conocido, uno de los más conocidos, Sansón. Otro de los más conocidos, ya hemos dicho también, Juan el Bautista. Ahí en Lucas 1:15, el ángel le dijo a sus padres: porque será grande delante de Dios, no beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, no tenemos en la Biblia algún ejemplo bíblico de una mujer tomando el voto, aunque aquí en Números lo dice, y pudo haber. El hecho de que la Biblia no diga, la madre de Sansón, la esposa de Manoa, se le mandó eso: no bebas vino ni sidra. O sea que ella fue la que empezó el voto de Nazareo antes de que quedase embarazada de Sansón. Entonces aquí tenemos esos requerimientos. Estoy todavía en número 6, esos requerimientos para poder ser un nazareo. Los resumimos. Hemos dicho: no beber alcohol, ningún tipo de alcohol, ahí se especifica, nada que venga de la vid, nada que tenga que ver con la sidra, 0 alcohol. Requisito 1. Requisito 2, no cortarse el cabello. Ese era el requisito 2. Y requisito 3, no tocar ningún cadáver, no contaminarse con ningún cadáver. Esos eran los requisitos básicos, aunque de estos derivan otros, porque aquí lo que se está tratando de reflejar, ¿qué es? Una vida de santidad. Nazareo, apartado para Dios. Eso implicaba, por ejemplo, que Sansón tenía que haber llevado una vida más piadosa. No estaba prohibido que se casara, se podía casar, no hay un voto de celibato, pero lo que no podía hacer era estar en esa debilidad con las mujeres, porque lo vemos, ya vamos a ir viendo algunos episodios de su vida, pero tenía debilidad por las mujeres, y encima por las mujeres que no eran hebreas, por las filisteas y de otros pueblos. Entonces Sansón falló a la hora de cumplir sus votos. Para el nazareo estaba prohibido tomar alcohol, no podía beber bebidas alcohólicas. Y esto se amplió a cualquier cosa que viniese de la uva. ¿Por qué ser tan estricto? Tú dices, las uvas es una fruta, no es vino, no te emborrachas comiendo uvas. Bueno, es una manera que a veces Dios nos plantea de que asimilemos y tengamos claro de que esto está prohibido. Y para tomar bien la conciencia, prohibido esto, pero todo lo que viene de aquí. Es como decir, no llegues aquí. Para cortar radical aquí, corta antes. Era como una prevención. Por eso ahí se exige que ni uva, ni nada que tuviese que ver con la uva y porque de ahí venía el vino. Generalmente el vino, en el contexto de la Biblia, todo lo que era vino y los productos de la uva eran pensados como algo bueno, eran una bendición. Si leemos en Proverbios 3:10, dice: y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, tener mucho vino, tener mucho fruto de la uva, era como un reconocimiento de ser bendecido de parte de Dios. O sea, no estaba mal visto, no estaba mal considerado tener los productos de la uva e inclusive el vino. Se entendían como una bendición de Dios. Podíamos leer muchos textos. Te leo otro, Salmo 104:15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Vino, aceite y pan se consideran como qué bendición que Dios nos da. Bien, el vino no es malo,
el dinero no es malo, la droga no es mala. Cuidado, que nadie diga, mira lo que ha dicho Víctor. Hay drogas que se pueden utilizar como medicina. Ahora vuelvo a decir, el vino, dándole un mal uso, es malo. El dinero, dándole un mal uso, es malo. La droga, dándole un mal uso, es mala. El sexo es bueno. El sexo, dándole un mal uso, es malo. ¿Entiendes? Dios ha creado todo lo que hay a nuestro alrededor, inclusive la uva, el vino y sus productos. Y todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. El uso que el hombre le ha dado en su vertiente pecaminosa es lo que hace que las cosas sean malas. Entonces, el vino en sí mismo no es malo. Aquellos creyentes que toman una decisión radical, cero vino, prohibido, no una cerveza, no un vasito de vino, no, cero, abstemio total. Está bien, hay que respetar las decisiones, pero estos no pueden juzgar a aquellos que se beben un vasito de vino, se toman una cervecita, se toman un chupito de algo. Tomarte un poquito de alcohol con moderación y en base a que tú sepas que eso no te perjudica. Por ejemplo, si tú me dices, es que estoy enfermo del hígado, entonces muy probablemente el médico te diga 0 alcohol. Entonces, si tomas, es pecado. Si tú estás sano y te tomas un vasito de vino, te tomas una cerveza, no es malo, no pasa nada. El problema no es eso, el problema es aquel que pierde el control sobre sí mismo. Cualquier tipo de adicción, no solo el alcohol, cualquier tipo de adicción es malo. Entonces, te estoy mostrando que a Sansón se le dice, no tomes vino ni nada relacionado con la uva. Pero no es que la Biblia condene eso para todos los creyentes. No, hemos explicado que en el caso del voto del nazareo se le exigía un nivel elevado. O sea, era como tomar un compromiso y que implicaba cosas excepcionales. Tenían que entender y tomar una mentalidad de que mi vida tiene una misión muy especial, muy concreta. Seguro que has escuchado ahí en las películas, ¿no? Que de pronto está ahí el detective de la policía con alguien y le dice, tómate un whisky, y el otro dice, no puedo, estoy de servicio. ¿Has escuchado eso? A lo mejor en persona, o si no hay una película que sí. El piloto de avión, vamos a tomarnos unas cervezas. No puedo, voy a volar. Hay oficios, hay profesiones que les prohíben tomar siquiera un vasito. Nada, está prohibido totalmente. ¿Por qué? Porque implica una grandísima responsabilidad. Entonces tú dirás, si un piloto de avión se bebe una cerveza, ¿no le va a afectar en el pilotaje? No, seguro que no. Pero, por lo que representa, porque si tú le permites, si en la norma no dice prohibido, en la norma dice un poco no pasa nada, claro, ahora un poco depende del criterio de la persona. Y a lo mejor el piloto decide que beberse 5 cervezas no le va a afectar. Y si le afecta. A la hora de conducir, tú sabes que hay unas reglas de tráfico y hay una graduación prohibida para la conducción. O sea, si tú sobrepasas un 0, no sé cuánto es, un 0,5, un 0,3, no sé lo que es, ahora no recuerdo. La ley de tráfico dice que está prohibido que conduzcas. Entonces, claro, en algunas profesiones un policía que va a patrullar, un piloto de avión, no les pueden hacer un test de alcoholemia cada vez que van a trabajar o van a servir. Entonces, la norma es la lógica. 0 alcohol. Si vas a hacer tu trabajo, 0 alcohol. Esto es lo mismo. Mira, tienes una misión específica. Sansón tenía que juzgar al pueblo, gobernar al pueblo, liderarlo para vencer a sus enemigos. Dedícate a eso 100%. Y para ello tienes que vivir al margen de todo lo que en el mundo te pueda distraer, te pueda contaminar. Esa es la idea. Pero no está prohibido en la Biblia. Hay hermanos que son muy estrictos en algunas iglesias. No, 0 alcohol, 0 alcohol. Mira, Dios nos ha dado la sabiduría para que sepamos cómo administrar eso. Por ejemplo, tú invitas a alguien a comer en tu casa. Yo
yo no suelo ser muy bebedor de vino, pero porque no me gusta, o sea, no me apetece, no me atrae. Prefiero, si tengo mucho calor, beberme una Coca-Cola fresquita o a veces una cerveza así bien fría. En verano, en invierno no, porque una cerveza encuentro que tiene que estar bien fría para que me apetezca, si no, nada. Pero me gusta más un refresco, una bebida de estas de limón sin gas, cualquier cosa así. Disfruto más que si me tengo que beber un vaso de vino, una copa de cava o algo así, ¿no? Ahora bien, entiendo que a veces en una comida, con unos amigos, con unos hermanos, tomar una copita de vino está bien. Y en la Biblia aparece que hasta puede ser beneficioso para tu cuerpo, tu estómago, para algunos aspectos de ti. Ahora bien, yo invito a un hermano a mi casa, a un amigo a comer, y yo sé que, por ejemplo, esa persona fue alcohólico en su día, o fue heroinómano, o tuvo algún tipo de adicción a algún tipo de droga. Entonces sería muy necio de mi parte no solo ofrecerle vino, sino ponerme a beber yo delante de él. ¿Por qué? Porque para él eso fue un problema. Y un adicto jamás se cura al 100%. Siempre tiene un pequeño riesgo en recaer y ser tentado. Entonces es de pura lógica. Si hay alguien que por lo que sea decide yo soy abstemio, no bebo nada, cero alcohol, cuando tú estés con él no bebas. No le provoques un problema, ¿entiendes? Ahora estás con un hermano que sabes que como tú, oye, una copita de vino bebiendo, tómate una copita de vino. ¿Dónde dice en la Biblia que eso esté prohibido? En ningún sitio, al contrario. Lo estamos leyendo aquí, Proverbios, Salmos. El primer milagro de Jesús fue convertir agua en vino en una celebración de bodas. O sea, es un texto sorprendente. El primer milagro de Jesús fue hacer que la gente en la fiesta de bodas pudiese continuar bebiendo vino. Eso dice mucho de nuestro Dios y habla en contra de aquellos que quieren ser tan espirituales, tan dogmáticos, que van condenando por ahí al hermano si lo ven beberse una cervecita. No seas fariseo, que cuelas el mosquito y te tragas el camello. Tenemos que ser sabios delante de Dios. No juzgues al hermano por cualquier cosa. Tienes que ser sabio. Hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me dejaré dominar por ninguna cosa. Ese es el principio. Dentro de eso, también vamos a matizar. Hay bebidas con graduaciones de alcohol ya muy altas. No es lo mismo beberse una cerveza que puede tener 5 o 6 grados a beberse un vaso de whisky que tiene 35 grados. No es lo mismo. Con una cervecita difícilmente te vas a sentir aturdido. Con un whisky puede ser que la cabeza se te vaya así un poco, ¿entiendes? Entonces hay que ser sabios, hay que tener inteligencia, no utilizar en favor un texto para un lado o para otro. Es que la Biblia dice que se puede beber vino. Yo me bebo 5 litros cada día. No, eso no lo dice la Biblia. Pablo le dice a Timoteo, tómate un vasito de vino por causa de tus problemas gastrointestinales. Un vasito. Sí, pero Jesús hizo un milagro y transformó el agua en vino para que la fiesta continuase. Era una fiesta de boda. Si tú me dices un día en una fiesta de boda que te bebiste 3 copas de vino, no te voy a decir nada. Es una celebración especial que ocurre una vez cada varios años. Ahora, si tú dices que cada día te bebes esas copas porque cada día para ti es una fiesta, cuidado. ¿Se está entendiendo? ¿Me explico? Sabiduría, madurez espiritual. No utilizar la Biblia a tu conveniencia para justificarte en lo que a ti te apetece o no. ¿Vale? Tenemos que tener esa actitud. No pasará navaja sobre tu cabeza, le dice. El cabello era permitido que creciese durante todo el periodo que se estaba haciendo el voto. Y después debía ser cortado en la conclusión del voto. Pablo hizo eso, ahí lo tienes en Hechos, está allí explicado. No sabemos por qué hizo el voto, pero me acuerdo que un día en el estudio de la serie de Hechos de los Apóstoles ya estuvimos hablando de esto. ¿Y por qué se cortaba el cabello al acabar el voto? Porque esa era una manera de demostrar de una forma visual, a que todos te pudiesen ver, que tú estabas bajo un voto especial. Cuando tú veías a uno con un cabello muy largo,
Entonces podía saber, este está haciendo un voto. En algunos casos era un voto de 1 año, 2 años, 3 años. Sansón era toda la vida. ¿Te imaginas que no te hubieses cortado el cabello en toda tu vida? ¿Cuánto crece el cabello? Pues no sé, pero crece unos cuantos centímetros cada año. Ahora imagínate, si tienes 50 años, ¿por dónde te llegaría el cabello? Tendrías que llevarlo ahí recogido en algún sitio, ¿no? Bueno, esto era una señal muy inequívoca de que uno estaba haciendo un voto de nazareo. En el caso de Sansón, su fuerza venía de su voto de nazareo, no de su pelo. Algunos lo entendieron mal, ¿no? Sí, porque la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Cuando le cortaron el pelo se le fue la fuerza. Bueno, eso no es ni científico ni es lógico. O sea, ¿por qué iba a tener fuerza por su pelo? Sí, pero es que cuando le cortaron el pelo perdió su fuerza. Sí, porque rompió su voto. O sea, romper el voto le hacía perder las facultades que Dios le había otorgado. Su fuerza no venía porque él era un hombre muy fuerte. Podía ser un hombre fuerte, pero no la fuerza que tenía. Su fuerza no le venía del cabello, de otra parte de su cuerpo. Su fuerza venía porque él se consagró a Dios, se separó para Dios y en su misión tenía que hacer frente a los filisteos, a los enemigos de Israel, y en este caso concreto específico, Dios le otorgó una fuerza sobrenatural. Igual que a Elías le otorgó el poder de orar y que no lloviese, y orar y llover. Igual que a Moisés le otorgó el poder de golpear las aguas con su vara y que se abriesen. O sea, a Sansón se le otorgó el poder de la fuerza física. Y mientras él estuviese cumpliendo delante de Dios, Dios iba a estar tratando con él. Pero en el momento que él rompía el voto, Dios podía quitarle lo que le había dado. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de Sansón, su fuerza viene por ese voto de nazareo. Por eso cuando Dalila le corta el cabello, que era el ejemplo, era la muestra visible de su voto, cuando se le cortó el cabello, a los ojos de todos, fue como decir, Sansón ha roto su voto. Entonces perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque había fallado. Él ya rompió el voto antes, pero lo visible fue el cabello, la señal ante todos, hasta con él mismo. Y digamos que fue el tercer incumplimiento. En Jueces 14:10 dice, vino pues su padre donde estaba la mujer y Sansón hizo allí banquete porque así solían hacer los jóvenes, y dice ahí en ese pasaje que comieron y bebieron ahí todos los jóvenes. Sansón bebió alcohol cuando lo tenía totalmente prohibido. En Jueces 14:8-9 dice, y volviéndose después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo él en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. No se lo dijo a sus padres. ¿Por qué? Porque tenía prohibido tocar un cadáver de un león, de una persona, de quien fuera. Sansón ya había incumplido en los dos requisitos anteriores. Le faltaba solo cortar el cabello. Y él, ahora más adelante, él deja que le corten el cabello. Así que falló en todo lo que representaba su voto. Y el cortar el cabello fue el acto más visible y el tercero de los tres. Fue cumplir en su totalidad el incumplimiento. Y por eso en ese momento perdió su fuerza. Me vuelvo allí al libro de Jueces para que podamos terminar capítulo 14, versículo 8-9. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león, ahí está, y tomó de allí el panal de miel. Le apetecía, voy a tomar un poco de miel. Versículo 10 y 11. Vino pues su padre donde estaba su mujer, Sansón hizo allí el banquete, y ahí está.
y bebieron y comieron, y 16-19 da un pequeño saltito, capítulo 16, versículo 19, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. El incumplimiento de su voto le hizo perder su fuerza. Tenemos que terminar, que se nos ha hecho el tiempo. El próximo día, que volvamos a Sansón, hablaremos de su carácter, cómo era su carácter. Pero por hoy tenemos que terminar, y hoy es viernes. Estoy así un poco perdido en los días de la semana, pero ya me lo pensé. ¿Qué día es hoy? Es viernes. Venimos de terminar con los irlandeses. Ayer visteis que estábamos de celebración de 30 aniversario de boda, por allí en La Garriga, en una población cerca de Barcelona. Hoy volvemos a estar por aquí, intentando volver a la normalidad. Pero bueno, ahí estamos, ¿verdad? Un abrazo, mis queridos hermanos, que Dios os bendiga, que el Señor esté con vosotros. Si Dios quiere, mañana sábado, 9 de la noche, estaremos aquí otra vez reunidos alrededor de la palabra de Dios. Que Dios os bendiga y hasta mañana.